Muy bien, bienvenido, bienvenida a una clase más de esta materia, Primera Corintios, presentada por el Instituto Bíblico de San Ignacio, cuando estamos ya casi llegando al final de esta serie de estudios, presentado por su maestro José Castillo. Bien, estamos preparando acá para dar inicio a esta lección de Primera Corintios. Esta es la clase número 10, clase número 10 de esta materia, y con esta materia, con esta clase, con esta lección, estamos llegando hacia el final de esta serie de estudios. Así que bienvenidos todos y cada uno de ustedes, porque esta materia nos ha enseñado muchas cosas interesantes acerca de la iglesia, acerca de la doctrina, acerca de la enseñanza que el apóstol Pablo compartió con los hermanos en Corinto. Muy bien, nos preparamos entonces para iniciar, así que nuevamente bienvenidos, bienvenidas a esta clase. ¿Qué trata 1 Corintios capítulo 15? Según esta información, todo el capítulo, desde el versículo 1 hasta el 58, habla acerca de la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es esencial e integral parte del Evangelio. Eso es muy importante, hermanos, porque puede verse como un tema aislado, puede verse como otro tema, pero tiene que ver con el Evangelio. Recuerde que Pablo lo asocia y ya vamos a ver la relación que hace entre el Evangelio y la resurrección de Cristo específicamente y la resurrección de los muertos en general. Veamos la predicación del apóstol Pablo. Ellos recibieron, los corintios, el Evangelio. Aquel Evangelio que fue predicado por el apóstol Pablo, versículo 1, en el cual ellos perseveraban en ese evangelio. La salvación de ellos dependía de retener este mismo evangelio. De otra manera, dice Pablo, si ellos no lo retenían, entonces habían creído en vano. Note que la salvación eterna del cristiano está condicionada, no es incondicional. Es el mismo evangelio que Pablo también recibió, el que él predicó a los corintios, versículo 3. El evangelio, versículo 3 y 4, es lo que Pablo enseñó primeramente, ante todo. Fue lo primordial, fue el punto de partida de su relación en cuanto a la enseñanza con los corintios. La Biblia de las Américas expresa esa frase, ante todo, con preferencia por ser de primordial importancia. Este es un ejemplo para nosotros. Cristo murió por nuestros pecados, versículo 3. Cristo fue sepultado, versículo 4. Y Cristo resucitó al tercer día, versículo 4. Todo esto es conforme a las Escrituras, versículo 3 y 4. Su muerte, como es expresada en Salmo 22, 1 y 16, Isaías 53, 8, su sepultura en Isaías 53, 9, su resurrección en Salmo 16, 8 al 10, cumple profecías inspiradas en los versículos que acabo de mencionar. Son textos, son versículos que se encuentran en el Antiguo Testamento en donde las escrituras establecían en forma de profecía lo que iba a cumplirse en la persona de Jesucristo. Es un mensaje histórico basado en hechos reales y que puede ser comprobados
y que manifiestan el amor y el poder de Dios en la persona de Jesucristo. Los testigos humanos de la resurrección son presentados en los versículos 5 al 11. ¿Quiénes son? Primero dice el apóstol Pablo que son Cefas. Versículo 5 habla del apóstol Pedro. También habla de los 12, los apóstoles, aunque Judas ya había muerto y literalmente eran solamente 11, pero sí se conocía el grupo de los 12. Luego habla de más de 500 hermanos a la vez, versículo 6. No sabemos exactamente quiénes eran ni cuándo ocurrió. Sabemos que después de la resurrección, Jesucristo partió de Judea y fue a Galilea. Mateo 28, 7 y 10. Pablo cita su testimonio porque muchos estaban vivos y todavía, y era fácil corroborar este testimonio de tantas personas que lo vieron al mismo tiempo. En otras palabras, Pablo está diciendo, hay suficientes testigos, hay suficiente evidencia, hay suficiente prueba a través de eh, todas estas personas que fueron testigos de ver a Jesucristo resucitado. Jacobo, versículo 7, posiblemente el hermano de Jesús, todos los apóstoles, versículo 7, Pablo, versículos 8 al 11, todos son testigos de ese hecho. Pablo se menciona a sí mismo como el último de todos. Cristo no ha aparecido a otro después de Pablo, a pesar de las muchas supuestas apariciones del Señor afirmadas por diferentes grupos religiosos. Esta es una de las bases principales porque no puede haber otro apóstol legítimo de Jesucristo después de Pablo. Note por favor y verifique o compare Hechos 1, 21 y 22. Pablo dice, como un abortivo, versículo 8. Parece que Pablo compara su condición cuando Cristo le apareció y le llamó para ser apóstol con los demás siervos de Dios. Se consideraba tan inferior a los demás apóstoles como un feto prematuro lo es a un niño que nace vivo, desarrollado y sano. El apóstol Pablo se consideraba el más pequeño de todos los apóstoles, debido a su persecución de la iglesia. Note por favor que Pablo está reconociendo su condición por lo que él había hecho en contra de la iglesia. Pablo reconoció que tanto su posición como apóstol, como también todo lo que había logrado en sus labores, era puramente por la gracia de Dios. Versículo 10. La gracia de Dios debe ser la motivación tras nuestro trabajo espiritual, hermanos. No debe haber entre nosotros jactancia, orgullo, vanagloria, vanidad, ni nada por el estilo. La gracia de Dios es la fuerza que hace posible nuestro trabajo espiritual. Todos predicaron el mismo evangelio, incluyendo la resurrección de Jesucristo. Y todos los corintios habían creído este mismo evangelio, incluyendo la resurrección de Jesucristo. Versículo 11. Entonces, veamos un pequeño resumen del testimonio para la resurrección de Cristo. 1. El testimonio de la iglesia, versículos 1 y 2. Todas estas citas son del capítulo 15. El testimonio de la iglesia, versículos 1 y 2. El testimonio de las escrituras, 3 y 4. El testimonio de los que vieron al Cristo resucitado, versículos 5 al 7. El testimonio de la conversión y el apostolado de Pablo, 8 al 10. Y el testimonio del mensaje
del mismo mensaje. Versículo 11. ¿Puede haber duda acerca de la resurrección de Cristo? No, hay suficientes testigos. Y si Cristo resucitó, es porque antes estaba muerto. Esto descarta aquella teoría que dicen muchos de que Cristo solo se desmayó. Cristo aparentó estar muerto o fingió morirse. No, realmente murió. Si no hay resurrección de muertos, ¿qué pasa? Esta pregunta o esta situación la plantea en los versículos 12 al 19. Y comienza a responderlo en los versículos 12 y 13. Dice Pablo, si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Parece que algunos no habían entendido todavía qué es, qué es con lo que es contradictorio predicar de Cristo que resucitó de los muertos, pero luego decir en cuanto a otras personas que habían muerto que no hay resurrección de muertos, es decir, cuerpos muertos. ¿Quién enseñaba que no hay resurrección de muertos en aquel tiempo? Bueno, si estudiamos en las páginas del Nuevo Testamento, recordaremos que habían varios que enseñaban así. Por ejemplo, los saduceos, es decir, una secta de los judíos. Los epicúreos, un grupo de personas que era adepto a la filosofía griega de un filósofo llamado Epicuro. Esta creencia afectó su filosofía de la vida, que era básicamente la entrega total al placer material. No hay resurrección de muertos, decía. No existe la resurrección, así que disfrutemos esta vida porque no hay otra. 1 Corintios 15:32. Los estoicos también era otro grupo, ¿verdad?, de filósofos griegos que encabezaba un señor llamado Zenón. Estos consideraban que el bien soberano era obedecer solamente a la razón y ser indiferente al placer o al dolor. Según Zenón, uno pierde su identidad personal en la muerte, cuando su espíritu es absorbido en el mundo espiritual. Los seguidores del filósofo griego Platón, estos creían en la inmortalidad del alma. Creían que el alma se libera del cuerpo y logra la salvación en el momento de la muerte, pero no aceptaban el concepto de la resurrección del cuerpo, o sea, la reunión de alma y de cuerpo inmortal. Note usted cuántas ideas habían circulando en aquel ambiente. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo trata de explicar bíblicamente cómo estaban las cosas y qué era lo apegado a la verdad. Si no hay resurrección de muertos, también dice Pablo, entonces nuestra predicación es vana. Y vuestra fe también. Porque como ustedes han creído lo que nosotros hemos predicado, entonces no sirve. Versículo 14. La palabra vana en el griego significa vacío. La predicación del Evangelio no tiene sentido y la fe cristiana no tiene valor si no hay resurrección de muertos y si Cristo no resucitó. Los apóstoles son falsos testigos. Versículo 15. No se trata de haber cometido un error de buena fe, sino de haberles mentido. ¿Están dispuestos a creer lo que los apóstoles son mentirosos? Interesante pregunta. En ese caso, dice Pablo, aún estáis en vuestros
pecados. Versículos 16 y 17. Cristo fue resucitado para la justificación del hombre. Romanos 4:25. La prueba irrefutable del poder o autoridad de Jesús como Salvador y su deidad no es su muerte, sino su resurrección. Vea por favor Romanos capítulo 1, versículo 4. Este versículo me parece muy interesante, así que permítame compartirlo con usted para que usted vea lo que dice. Romanos 1, 4. Dice, hablando de Jesucristo o hablando de Dios, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, hablando de Jesús, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Por medio de qué? De la resurrección. No hay perdón de pecados, hermanos, aparte del Evangelio, y el Evangelio incluye la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, vuestra fe es vana, sin fuerza, sin éxito o sin resultado. Aparte de la resurrección del Señor, la fe en Él no tiene propósito útil ni efecto alguno. Ahora, ¿qué pasó con los que durmieron en Él? Otro aspecto, ¿verdad? Que Pablo considera. Dice, perecieron, es decir, ya no tienen esperanza. Se refiere a cristianos que han muerto, versículo 6. Perecieron, es decir, ya no tienen ninguna esperanza y están en condenación eterna. Lo opuesto de la vida eterna, castigo eterno en el infierno, es la condición de aquellos que rechazan a Cristo. Y hay algunos versículos que podría usted leer para corroborar y afirmar esta idea. En ese caso, dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración. Es decir, somos los más dignos de lástima. Somos los más, en los que estamos en peor condición. Versículo 19. Porque estamos tan engañados que no hay forma de consolarnos a nosotros mismos. Quizás debido al sufrimiento que soportaba por causa de su fe en Cristo, es que eran los más dignos de conmiseración, como lo dice Pablo. Si esta vida es todo, ¿por qué tolerar tantas pruebas? Ve el contraste con Romanos 8:18 y 1 Pedro 3:1-9. Cristo, las primicias, versículos 20 al 28. Como primicias, Cristo es la seguridad de nuestra resurrección, 20 al 22. Primicias hace referencia a los primeros frutos. Cristo es el primero que resucitó, pero no será el último que resucite. En cuanto a la promesa incluida en las primicias, vea Romanos 8:23. El contexto trata de la muerte física, versículo 21 y 22. La muerte física entró en este mundo por medio de Adán. Toda persona muere físicamente, su cuerpo muere, debido a lo que Adán hizo. La resurrección de la muerte física entró en este mundo por medio de Jesucristo. Toda persona, sea buena o mala, resucitará su cuerpo. Su cuerpo resucitará debido a lo que Cristo hizo. Hay que recordar que hay dos clases de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. Ambas comenzaron como resultado del pecado de Adán y Eva. La muerte física, la que sufrimos todos los seres humanos, es parte de la maldición que Dios aplicó por el pecado que cometieron Adán y Eva. Génesis 3:19 y 22. La muerte espiritual también entró en el mundo cuando ellos pecaron.
el mismo día, murieron espiritualmente, fueron separados de Dios. Pero esa muerte espiritual no pasa a nosotros por herencia, sino por cuanto todos pecaron. Lea con cuidado Romanos 5:12. 1 Corintios 15 tiene referencia a la muerte física. Romanos 5 tiene referencia a la muerte espiritual. Cristo es la solución en ambos casos, hermanos. En Cristo nuestros pecados son perdonados y nacemos de nuevo. En la resurrección de Cristo, la muerte física es vencida y nosotros también tenemos seguridad que el cuerpo nuestro será resucitado para gloria en el día final. 1 Corintios 15, 20 y 23. Veamos entonces el día de la resurrección, versículos 23 al 28. Es el mismo día de la venida de Jesucristo, versículo 23. Solamente menciona 2 días para la resurrección, el día cuando Cristo resucitó y el día cuando los siervos de Cristo serán resucitados. Aunque este texto no hace mención directa de los incrédulos, todos los muertos, buenos y malos, serán resucitados en el mismo día y a la misma hora. Compare, por favor, Juan 5, 28 y 29. Este texto ha de aclarar para todos que la venida de Jesucristo sucede en el día final, el día de la resurrección de los muertos. Versículos 23 y 24. Ese será el fin del tiempo y el fin de este mundo. Es el día de la culminación del reino de Cristo, versículo 25 al 27. Todo el poder de todos sus enemigos de Cristo, el diablo, sus ángeles, sus siervos humanos, todo ese poder será suprimido. La muerte misma será destruida. Vea los versículos que ahí aparecen. El reino de Cristo comenzó en el día de Pentecostés y durará hasta el final, hasta el día de su venida, el día de la resurrección de todos los muertos, el día del juicio final. Es el día cuando el reino será entregado al Padre y el Hijo volverá a sujetarse voluntariamente al Padre. Versículo 24 y 28. Si los muertos no resucitan, dice Pablo, ¿qué pasa? Bueno, si los muertos no resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Hay varias interpretaciones de este versículo, pero no nos vamos a detener en ellas. Solo vamos a enfatizar un par de detalles que nos ayudarán a comprender el argumento de Pablo. Bautizarse por los muertos tiene relación directa con la esperanza de la resurrección. Somos bautizados en parte porque queremos participar en la resurrección. Creemos que los discípulos del Señor, que son fieles, serán resucitados con un cuerpo incorruptible y glorioso. En este sentido, somos bautizados por o a favor de nuestros cuerpos. En base a estas verdades bíblicas, podría concluirse que 1 Corintios 15, 29 significa, si no hay resurrección de los muertos, ¿de qué sirve bautizarse para lograr la redención del cuerpo en el día final? En este caso, el bautismo no tendría sentido. Este es uno de los varios argumentos que el apóstol Pablo presenta en 1 Corintios 15 a favor de la doctrina de la resurrección corporal de Cristo y todos los santos de Dios en un cuerpo glorioso e incorruptible. Repito, es una manera de comprender este versículo, aunque con mayor análisis, estudio y la dirección del Espíritu Santo pudiera comprenderse mejor. ¿Por qué nosotros peligramos a toda hora? Según lo que dice versículo 30 al 34. Soportar las aflicciones que nos sobrevienen
por causa de la fe en Cristo, no tendría sentido si no hubiese ninguna esperanza de vencer la tumba. Versículos 30 al 32. Si no hubiera esperanza de la resurrección, sería preferible satisfacer los deseos sensuales del momento en vez de negarse a esta satisfacción momentánea. Hay relación directa entre la doctrina de la resurrección y las normas cristianas de moralidad. Versículos 30 al 33. La mala influencia de los que negaban la resurrección, es decir, las malas conversaciones, tendrían su efecto negativo en las buenas costumbres de los hermanos corintios, en Corinto, 33 y 34. Y si hay resurrección, ¿qué forma tendrá el cuerpo de la persona resucitada? 35 al 50. ¿Con qué cuerpo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendremos en la resurrección? Todas y muchas preguntas como estas se hacían los hermanos. La importancia de la muerte establece Pablo en versículo 26 para poder vivificar. No es igual a lo que sepultamos, versículo 37 al 44. Hay distinción entre la forma del cuerpo, la planta, de un grano y la forma de la semilla que sembramos. Dios lo decidió como Él quiso. 38. También es diferente para cada semilla. Hay distinción entre la carne de cada uno de los seres vivientes, de uno y de otro. No es la misma, dice versículo 39. Hay distinción entre la gloria de los cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales, versículo 40. Hay distinción entre la gloria de los diferentes cuerpos celestiales, el sol, la luna, las estrellas. Así también hay distinción entre el cuerpo actual del cristiano y el cuerpo con el que resucitará, versículo 40 al 42 al 44. En vez de corrupción, será incorrupción, es decir, no perecerá. En vez de deshonra, tendrá gloria, versículo 43. En vez de debilidad, tendrá poder. En vez de cuerpo animal, será cuerpo espiritual. Versículos 44 al 46. Cuerpo animal se refiere a natural. El cuerpo animal es un cuerpo formado para esta vida natural en este mundo. Natural que es nuestra habitación ahora. El cuerpo celestial o espiritual es un cuerpo adecuado para la vida del espíritu, la vida espiritual, en el mundo espiritual, que será la habitación de los hijos de Dios. Vea por favor Romanos 1:23 y Juan 4:24 para confirmar que la parte material del hombre no es aquello que fue creado a imagen de Dios. Entonces, habla de la imagen de Cristo, 45 al 49. El cuerpo animal que tendremos en esta vida terrenal es la imagen del cuerpo del primer hombre, Adán. Fue hecho alma viviente, dice el texto. Fue primero lo animal, es de la tierra. Luego el cuerpo espiritual que tendremos en la resurrección para la vida celestial es la imagen del cuerpo del postrer Adán, el Señor Jesucristo. Es el espíritu vivificante. Fue segundo, lo espiritual, es del cielo. No es la carne y la sangre corruptible, el cuerpo transformado, versículos 51 al 57. Muertos y vivos serán transformados en un momento, dice versículo 52, a la final trompeta, el último momento del tiempo, es el día final, la última hora, cuando Cristo aparecerá otra vez, la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos es el mismo día final. Ese va a ser un día glorioso, hermanos, un día único, un día especial. Dios no necesitará mucho tiempo para hacer este cambio.
Será muy rápido, dice el texto, un abrir y cerrar de ojos. Se convertirá en un cuerpo incorruptible e inmortal. Incorruptible, que nunca se va a descomponer. Inmortal, que no está expuesto a la muerte. La victoria sobre la muerte física, versículos 55 al 57. Esta victoria se logra en la transformación que sucede en el día final. Esta victoria se logra por eliminar de su vida el aguijón de la muerte, o sea, el pecado. Cristo nos ha librado del pecado por medio de su muerte y nuestra obediencia al Evangelio. Para lograr esto es necesario también superar el problema presentado por el poder del pecado, la ley. Esta victoria sobre la muerte física se logra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí están unos textos que usted puede verificar. Por tanto, dice versículo 58, el trabajo en el Señor no es en vano. Hay que estar firmes, hay que estar constantes, hay que estar creciendo. Todo esto símbolo de nuestra vida espiritual y señal de nuestra nueva naturaleza espiritual. Tanto nuestro conocimiento como también nuestra capacidad de colaborar en la obra del Señor deben aumentar con el paso de los años. El trabajo en el griego habla de trabajo arduo, hasta rendirse. Ese trabajo, dice, no es en vano, porque la victoria eterna es segura en Cristo. La muerte no es el final del camino. Y así llegamos al último capítulo, capítulo 16, en donde básicamente Pablo habla de viajes, saludos y algunos detalles finales. En los versículos 1 al 4 habla algo acerca de la ofrenda. Aquí está ordenada porque él lo hizo en otras congregaciones, ¿verdad? Dice en las iglesias de Galacia. Es un mandamiento, no es opcional. Propósito para los santos, específicamente para suplir una necesidad especial de los santos en Jerusalén. No ofrendamos solamente por decir que ofrendamos, sino para suplir una necesidad. Otros motivos para ofrendar se mencionan en otros textos, por amor de su pueblo y su obra, porque quiere hacerlo, porque quiere que la obra de Dios crezca, porque quiere hacer buenas obras, para glorificar a Dios. Todos esos propósitos son parte de la ofrenda. Cada semana, cada primer día de la semana, porque este era el día en que se reunía individual, cada uno ponga aparte. Lo que uno ofrenda ya no forma parte del dinero propio. Parece ser guardada en la tesorería de la iglesia local. El pueblo de Israel tuvo una tesorería del Señor. Ahí están los versículos. Cristo tenía una tesorería. No nos debe extrañar que la iglesia también tenga y que sea usada para toda la obra que Dios ha mandado a su iglesia. Eso debía guardarse para cuando Pablo llegara y se la llevara a los necesitados. Primero se aparte en el corazón, luego según haya prosperado, de acuerdo con lo que haya ganado. Si no gana nada, no hay obligación de ofrendar, dice 2 Corintios 8:12. La prosperidad es de uno, decide la cantidad que puede y debe ofrendar. Aunque no se menciona en este texto, hay otro factor muy importante que decide la cantidad, la gracia que hay en el corazón. Entonces, hermanos, la ofrenda no es limosna, sino que es lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Para que uno lo dé con su corazón, de forma generosa, y así sea administrado. Todo esto era para que los hermanos entendieran los lineamientos que el apóstol Pablo estaba presentando por inspiración del Espíritu Santo.
Hay algunos puntos de vista que se presentan ahí que usted puede analizar según el contexto. También debe considerarse que los cristianos en Galacia, Macedonia, Antioquía, Corinto y quizás otros lugares enviaron ayuda a los hermanos de Judea debido a una gran hambre que vino sobre ellos en tiempo de Claudio. Ahí hay unos versículos. Lo que el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, establece en esta porción es la manera en que los cristianos deben ofrendar para suplir esa necesidad. Le invito a analizar y ver estos puntos de vista y estos aspectos que se mencionan acá. Luego, aquí hay un par de ideas con las que me gustaría ir finalizando, que dice que mientras haya alguna necesidad de la iglesia, esta debe suplirse por manifestar el amor y habrá necesidad para la ofrenda de los santos. No es el punto si es o no mandamiento, sino hay necesidades donde el amor cristiano debe ser manifestado. Así que esta ofrenda de 1 Corintios 16 es para hacer la obra de Dios y manifestar el amor de Dios por su obra. Versículos 5 a 9, el apóstol Pablo habla de ciertos planes que tenía y cómo esperaba lograrlo. Dios era el que iba a definir esos planes. Él tenía eh, su itinerario, tenía sus planes, pero en qué medida los iba a lograr, solo Dios lo sabía. Así que ahí él tiene que evaluar eso y enfrentarse a muchos adversarios, todo con la dirección de Dios. Bien, esta información prácticamente creo que no requiere mayor explicación. Le sugiero la lea y la revise. Si hay alguna duda, pues podremos ayudarle, pero básicamente ahí están algunos detalles importantes. Y es así como llegamos al final de este curso con esta información importante que es la conclusión de esta epístola. Muy bien, gracias nuevamente por su atención. Que Dios le bendiga. Gracias por su perseverancia y adelante en su superación espiritual. Bendiciones para todos y no se detenga en su crecimiento espiritual a través del estudio de su palabra.